Bienvenidos al evento académico internacional alrededor de los estudios semióticos, reuniendo tres importantes espacios. El segundo encuentro internacional de investigadores de carrera temprana IAS-AIS, el 10º Congreso Internacional de Semiótica de Colombia ASC, el coloquio 30 años máster en semiótica WIS. Agradecemos a la Asociación Internacional de Semiótica, Asociación de Semiótica Colombiana, Universidad Industrial de Santander y Federación Latinoamericana de Semiótica, quienes hacen posible este evento con el apoyo del Doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana y al equipo técnico Organización Campus AS. Recuerden que estamos en vivo a través del Facebook Live Escuela de Idiomas WIS y en YouTube por el canal Café con Letras. A todos quienes se conectan, pueden participar activamente dejando sus preguntas en el chat de la transmisión. Hoy 2 de octubre en la sala 2, mesa 1 titulada Semiótica y Movimientos Sociales, contamos con la presencia de la doctora Isabel Galindo Aguilar, coordinadora de esta mesa, con su intervención Tejiendo Insurgencias para repolitizar la mirada, las narrativas desobedientes como dispositivos de intervención política y sanación. Asimismo, hace presencia el doctor Francisco de Parres Gómez, con su intervención Recursividad estética occidental eurocentrada, aesthesis decolonial desde la transdisciplinariedad y el arte de resistencia. Doctora Isabel Galindo Aguilar tiene la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a la mesa Semiótica y Movimientos Sociales. Estaremos reflexionando en torno a narrativas desobedientes y a prácticas artísticas de resistencia. En esta sesión somos dos ponentes egresados del posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, que hemos realizado nuestra investigación desde la transdisciplinaridad, acompañados por la doctora Julieta Jaira. Además, uno de los enfoques que hemos utilizado para analizar la disputa de sentidos ha sido la semiótica de la cultura, de la que Yuri Lotman es precursor y a la que hemos tenido acceso gracias a las traducciones al español realizadas por el cubano Desiderio Navarro. Para iniciar, les voy a compartir pantalla. Mi presentación está titulada Tejiendo Insurgencias para repolitizar la mirada, las narrativas desobedientes como dispositivos de intervención política y sanación. Para iniciar, es indispensable situarnos. En 2016 realicé una estancia de investigación en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador, e inicié un viaje para tejer estas sabidurías insurgentes. Me acerqué, por medio de la lectura, a las reflexiones en torno a la colonialidad del ver realizadas por el mexicano Joaquín Barrientos, por un texto de su autoría incluido en Desenganche, Visualidades y Sonoridades Otras, publicada en Quito por La Troncal. Si bien las premisas de Michel Foucault permiten el acercamiento a la discusión sobre la voluntad de verdad que existe detrás de toda formación discursiva y también al entendimiento del régimen visual y el régimen discursivo como ejercicio de poder, la forma en que operan estos regímenes en los estudios visuales es explorada por Joaquín Barrientos, quien mediante la caracterización de la colonialidad del ver logra poner en evidencia mecanismos y tecnologías visuales mediante las que se inferioriza y racializa a los integrantes de las naciones enraizadas en este continente. Así, Barrientos aproxima al lector a dos categorías metafóricas, el hambre por los metales y el hambre por la alteridad. El hambre por los metales se refiere a la necesidad de los colonizadores por extraer y consumir los valores de cambio más preciados de la época. Barrientos además encuentra que los colonizadores no solo tenían hambre de riquezas, sino que también de alteridad, una necesidad de fijar y consumir una narrativa y una imagen acerca del invadido, como un caníbal, y así justificar el despojo y la invasión en el territorio que habían vencido militarmente. Francisco Pineda, por su parte, explica cómo la construcción imaginaria del salvajismo ha servido como argumento de la esclavitud y el genocidio desde la invasión colonial, y cómo este discurso racista fue usado como una estrategia de contrainsurgencia,
por ejemplo, durante la Revolución Zapatista. En consecuencia, a pesar de que tanto el hambre por los metales como el hambre por la alteridad han mutado de acuerdo a los intereses de la empresa colonial vigente, existe un continuum en el discurso racista fundado en la construcción imaginaria colonial del salvajismo, el cual sigue operando para desterrar y exterminar a los insumisos. Es decir, esta construcción racista sigue siendo utilizada como argumento de la criminalización de la insurgencia, el cual ha servido para reactualizar el hecho colonial. En este proceso de análisis, las reflexiones de Silvia Rivera Cusicanqui son fundamentales. Resuena con fuerza su explicación de la existencia de un código metafórico de la violencia que detona la insurgencia. Ella explica el funcionamiento de este código al relatar cómo, mediante el descuartizamiento o la decapitación y la incineración, se desmembró el cuerpo de los insurrectos durante la invasión colonial, y explica: en el primer caso, los miembros cercenados del cuerpo del castigado fueron esparcidos por toda la geografía de la rebelión, y en el segundo, sus cenizas fueron echadas a los ríos, igual que las cenizas de las huacas durante la extirpación de las idolatrías. El código metafórico de la violencia que se construyó ante estos actos crueles que buscaban desmembrar el cuerpo insurgente fue la promesa de su retorno en el tiempo de la renovación. El cuerpo indígena despedazado volverá a unirse, lo hizo con Amaru y Katari, y habrá sonado entonces la hora del Pachacuti, tiempo de la renovación, revolución. Este código metafórico de la violencia quedó fijado en lo que he denominado la memoria de la cultura insurgente, para lo cual retomo premisas de Yuri Lotman respecto a la memoria de la cultura y premisas de Patricio Guerrero en cuanto a la sabiduría insurgente. Entonces, cuando el invasor renueva su derecho de conquista y vuelve a desmembrar el cuerpo desobediente, este código también se reactualiza y se renueva la insurgencia, la cual está sedimentada en la memoria de la cultura, en la larga siembra de más de 500 años de rebeldía de las naciones enraizadas. Una obra fundamental para entender el código metafórico de la violencia es Adiós Ayacucho, de Julio Ortega, una novela peruana publicada por primera vez en 1986 durante el conflicto armado, la cual inicia anunciando: vine a Lima a recobrar mi cadáver. La versión teatral de Miguel Zapata, del grupo Yuyashkani, completa el sentido profundo de esta obra para denunciar los horrores de la violencia racista a través de la voz del desaparecido, es decir, a través de un acto político que repara la memoria de la cultura insurgente, el viaje de Alfonso Canepa de Ayacucho a Lima, para reunir todas las partes de su cuerpo desaparecido durante el conflicto armado en Perú. Esta obra hace sonar su voz y permite sentir vívidamente su propósito de reunir sus pedazos, aún después de las prácticas discriminatorias en los juzgados, aún después de la tortura, aún después del desmembramiento, aún después de las inscripciones en su cuerpo racializado. En esta lucha de sentidos, como la ha caracterizado potentemente Patricio Guerrero, en la que se está renovando el derecho de conquista del invasor y la resistencia al orden colonial, la representación ha jugado un papel determinante. Por un lado, desde la mirada panóptica colonial y el hambre por la alteridad, se han producido y fijado narrativas con estereotipos racializadores que se han constituido como parte de un régimen de representación hegemónico. Por ejemplo, las pinturas de castas, las fotografías con fines antropométricos, las curadurías eurocéntricas de los museos o los documentales etnográficos que retratan a las naciones enraizadas desde la construcción imaginaria colonial del salvajismo. Por otro lado, desde la mirada enraizada, se han construido narrativas desobedientes que buscan subvertir lo que Adolfo Albán ha definido como visibilización negativa, narrativas que también logran amplificar las experiencias silenciadas en términos de Santiago Arboleda, de estas naciones enraizadas. Por ejemplo, mediante el arte corporal y de acción, el arte contemporáneo o relacional, la escultura social, la instalación, la intervención del espacio público y de diversos soportes como la fotografía, el performance, las obras teatrales o el cine documental enraizado. Así, las narrativas desobedientes repolitizan la mirada, produciendo el siguiente movimiento: de una mirada habitual, construida a partir de las narrativas hegemónicas que silencian experiencias y se fijan a partir de estereotipos racializadores, a una mirada crítica del orden político, económico, militar, estético y cultural. Además, estas narrativas se construyen desde la cosmoexistencia, es decir, desde el lugar que ocupamos en el mundo, en la comunidad, en el barrio, en el aula, en la protesta, en el congreso, en la corte, en el museo, y en todo aquel territorio en que se sitúe y se encarne la visibilización negativa, o donde se silencien las experiencias de quienes no son parte de las sociedades de discurso.
En Solo para Ojos Indígenas, Michael Yellowbeard motiva a los lectores a no olvidar cómo nombraron el mundo sus ancestros. Para Yellowbeard, recuperar el sentido es un paso indispensable para iniciar un proceso de descolonización, y es que la práctica de nombrar desde la propia cosmoexistencia tiene importantes implicaciones en la disputa de sentidos, pues posibilita prácticas creativas, reflexivas, con las cuales repolitizar la mirada. En náhuatl de Chilac, Puebla, el nahuatlato y poeta Armando Martínez, en conversación con Cuespalen Rodríguez, ofrece una definición fértil del concepto artista. Él refiere que Tlamachichihuani es aquella persona que crea saber con las manos. La construcción de sentido con relación al concepto artista en náhuatl permite un acercamiento a la reflexión de Benvenuto Chabajay, quien explica que en maya sutujil no existe la palabra arte, y agrega: para mí, el arte es una forma de sanar una herida, digamos desde la teoría, una herida colonial o el lado oscuro del occidente. En Sutujil, un pintor, un médico, un enfermero o un curandero se dice lo mismo, que es cunané, curandero, sanador. Es así como Chabajay ofrece desde su idioma una ruta navegable sobre una de las funciones de la producción creativa: curar. Por otro lado, Elkin Rubiano reflexiona en torno a lo que él ha denominado el poder del arte para la construcción del tejido social, es decir, la curación, destacando estas tres categorías de la curación como forma política del arte. Y él dice: crear con la comunidad o arte colaborativo, crear una comunidad, estética relacional, o crear para la comunidad, arte comunitario o plástica social. En estas prácticas semiótico-discursivas, el artista curandero busca reconfigurar a la comunidad. Él describe: a partir del lazo social construido por el arte, el cual hace parte del giro antropológico del arte, que no fija tanto su atención en los aspectos formales de la producción artística, sino, y cito, en su efectividad en el plano de lo real, el impacto en una comunidad, en la formación de ciudadanos, en la inserción de población en conflicto, en la construcción de memoria, etc. Wilder Ramos, artista peruano, integrante del colectivo Cholo, por su parte, se centra en las prácticas artísticas relacionales, lo que él define como aquellas que generarían participación, inclusión, comunicación y reflexión desde una experiencia compartida, para indagar en el poder reparador y restaurador de afectos sociales o sensibilidades perdidas, como las funciones sanadoras, simbólicas del artista curandero. El artista curandero, entonces, es aquel que tiene una mirada encarnada, es decir, una mirada que proviene de experiencias que atraviesan el cuerpo del artista, pues está íntimamente relacionado con su entorno y tiene una perspectiva política emancipadora que busca impactar en la vida cotidiana de la comunidad a la que él ya pertenece. Desde esta mirada encarnada, las tácticas de representación insurgente se movilizan a partir de rupturas insumisas. Entonces, el concepto estética ya no puede entenderse en esta disputa simbólica sin reflexionar en torno a su dimensión política, su dimensión sagrada y su dimensión cultural. Como se detalla en Curando nos curamos, publicación que nos permite acercarnos a una conversación entre el cineasta mapuche Francisco Huichaqueo, la curadora Amalia Córdoba y el comunicador guayú David Hernández Palmar, quienes a través del trabajo de la curaduría han encontrado la forma de visualizar otras narrativas en el cine y los museos. Estos autores han indagado en cómo nombrar la práctica de hacer curaduría. Huichaqueo comparte: estuve pensando en ello bastante tiempo y llegué a la palabra mapudungun ascun, dejar arreglado, dejar en orden, dirigir, apuntar, poner algo con el frente hacia cierto lado. Para mí la figura del curador es la del que ordena con sabiduría y espiritualidad. En estos términos, el trabajo de curaduría se convierte en una práctica creativa que tiene una dimensión estética, una dimensión política, una dimensión cultural y también una dimensión sagrada, desde las cuales el artista curandero crea saberes con las manos para restaurar lo que Wilder Ramos definió como los afectos sociales o las sensibilidades perdidas.
En el caso de Bueno Pelum, Portal de Luz, Huichaqueo narra cómo ordenó este tejido de textos complejos desde la sabiduría y espiritualidad de sus mayoras, quienes lo guiaron en dicho proceso de curaduría y lo ayudaron a enfrentar las tensiones y conflictos que surgieron al enlazar la cosmoexistencia mapuche con la visión museográfica institucional, cuando el museo sirvió como un espacio de mediación para recuperar el sentido sagrado de lo que eran considerados objetos arqueológicos. Piezas de la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino, las cuales, explica Huichaqueo, posiblemente llegaron ahí de saqueos o de expropiaciones, de la misma pacificación de la Araucanía, y otras de ventas del propio mapuche por la pobreza, por lo que Huichaqueo tenía conflictos en aceptar la propuesta de realizar dicha curaduría. Al final, la acción de curar esta muestra tenía un carácter de intervención, significaba intervenir el museo para reparar el sentido de las piezas y reconectarlas a la comunidad mapuche y lograr una misión: curando, nos curamos. Para realizar este ordenamiento de las piezas, Huichaqueo debía esperar la llegada del Pegna, iluminación, revelación. Además, para ordenar con sabiduría y espiritualidad, tuvo la guía de Juana Payalef y de la machi Silvia Calfumán, Cóndor Azul. Huichaqueo también ha reflexionado sobre la necesidad de fundar una imagen desde el texto interior a través de revelaciones, y en esta ocasión mediante el Pegma, como fundamento del proceso creativo sanador. Curó la exposición Bueno Pelum, Portal de Luz, como una propuesta de narrativa que desobedece a los modos de compartir las prácticas culturales y sagradas de las naciones enraizadas en los museos, para así recuperar su sentido ancestral. En el proceso de revelación, Bueno Pelum moviliza los sentidos, representa lo sagrado como algo vivo: la indumentaria mapuche, las máscaras talladas en madera, el barro en forma de jarros, la plata moldeada y una diversidad de materialidades son suspendidas. Dialogan en un espacio de encuentro, una unitas multiplex en términos de Edgar Morán, en la que múltiples textos logran condensar el sentido de la unidad en la diversidad, la imagen como altar. Muchas gracias por su atención. Enseguida daremos paso al siguiente ponente y al final abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Hasta ahora hemos planteado la importancia de reflexionar en torno al arte y la estética desde sus múltiples dimensiones, destacando su potencia política y sagrada. A continuación, el doctor Francisco de Parres nos compartirá su ponencia titulada Recursividad estética occidental eurocentrada, aestesis decolonial desde la transdisciplinaridad y el arte de resistencia. Francisco de Parres es doctor en antropología, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, España, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Premiado por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, ponente en foros internacionales y autor de varios capítulos de libros. Los temas de su trabajo doctoral son las estéticas de la ruptura, el binomio arte-resistencia, la semiótica de la cultura, la semiótica visual, los movimientos sociales y la estética decolonial. Adelante, Francisco. Bueno, primero agradecer a Isabel por moderar la mesa y también a los organizadores y organizadoras de este encuentro. Y lo que yo les voy a presentar se relaciona mucho con la ponencia que dio anteriormente la doctora Isabel Galindo sobre temas en torno a la estética y la resistencia en el caso de México, y que se conectan también con las aestesis de resistencia que ha presentado la doctora Isabel Galindo anteriormente. Entonces, señalaremos algunos planteamientos que pueden contribuir a la discusión en torno a la existencia de una colonialidad estética que se ve reflejada en el predominio de la reproducción de los cánones estéticos occidentales, lo que deviene en procesos de dominación por parte de la clase hegemónica que invisibiliza formas de representar que difieren de las concepciones que se encuentran en la cima de las jerarquías estéticas, también de barrientos, y que por ende oprimen la dimensión emocional de infinidad de sujetos a nivel global. Estos juicios preponderantes se encuentran fundamentados en una concepción estética del imaginario occidental eurocentrado, que haciendo uso de la colonialidad de Quijano, produce relaciones asimétricas en torno a las prácticas representacionales y su valoración. Para concretar lo anterior, tomaremos como ejemplo el caso del arte y las desigualdades que se generan en torno a su valoración con base en la discriminación. Como primer momento fundador de la estética occidental, se parte de la idea que, cito a Gómez y Miñolo,
el discurso filosófico estético europeo construyó su propio pasado en el arte de Grecia y Roma y logró establecerlo como criterios y categorías para sentir y para valorar y para teorizar. Cierro cita. Lo anterior provocó que otro tipo de discursos, formas de representaciones y sensaciones localizadas fuera de este discurso filosófico estético europeo fueran invisibilizados, deslegitimando así las historias locales y el conocimiento en cuanto a sensibilidad artística se refiere de todos aquellos que no formaran parte del discurso occidental. En un segundo momento, si se puede llamar de expansión de la estética occidental, tiene su lugar en la transformación del concepto griego de aestesis al concepto de estética, desarrollado por Kant en 1764, ya que en el momento en el cual se considera que la estética se centraría en el estudio de lo bello y lo sublime, la cara opuesta a esta perspectiva tendría que ser lo bello y lo antisublime, imponiendo así una jerarquización que privilegia ciertas formas de representación de la belleza, poniendo en primer lugar a la occidental eurocentrada en relación con las demás. Esta concepción por mucho tiempo se ha autoafirmado como hegemónica gracias a la naturalización de patrones de dominación que se traducen en colonialidad estética. Con estos elementos entonces podemos enunciar algunas premisas que construimos utilizando la semiótica, pero también la transdisciplinariedad de lo que caracterizaría a la estética occidental eurocentrada, que en este caso sería una expresión de la historia del arte universal, entre comillas, y unilineal, una concepción restrictiva a la belleza fundamentada en Occidente, derivada de la clasificación social, reservada para la valoración de las creaciones de los grupos hegemónicos, creadora de jerarquías civilizatorias a través de la raza, el sexo, la clase, la división internacional del trabajo y la etnia, entre otras, la reafirmación del discurso moderno, blanco, ilustrado, patriarcal, racista y capitalista, una política de dominación, síntoma de la sordera epistémica de la modernidad y un discurso de exclusión que invisibiliza prácticas sensibles otras. Y por ello lo consideramos también desde la perspectiva colonial, junto con otros y otras autores, como elemento fundante del norte global. En respuesta a lo anterior, desde la perspectiva crítica de la modernidad-colonialidad, surge la propuesta de retomar la significación primigenia de aestesis, no como un retorno a la visión restrictiva de belleza y de sentir occidental y eurocentrada, sino como el reconocimiento de que existen infinidad de formas de conocer y de representar el mundo a través de los sentidos que han sido negados por la historia. En lo referente a la estesis decolonial, Madina Tlostanova expone que para poder llevar a cabo este proceso de separación, de exclusión de la estética occidental eurocentrada, es necesaria la repolitización de la estética, sin pasar por alto que al interior del campo artístico existe el ejercicio de poder político. Para concebir entonces una estesis decolonial, no se apela a una universalidad, sino a una diversidad pluritópica que fundamenta la construcción del juicio estético, articulado con el nivel de la cultura y con las diferentes semióticas que se generan en una cultura determinada. Lo importante es que si bien se reconoce que existen relaciones asimétricas al interior, al contrastar múltiples aestesis o semióticas también, estas no se jerarquizan o se contraponen, haciendo énfasis en que pensar la estética de forma unilineal, además de ser erróneo, es excluyente y genera patrones de dominación. La estesis decolonial propone entonces, según Miñolo, Pedro Pablo Gómez y Madina Tlostanova, hacer un ejercicio que cruza lo racional con lo sensible, teniendo como fin descolonizar la estética, subvirtiendo las jerarquías de la mirada occidental, y así, de tal manera, podemos entonces, desde una perspectiva también transdisciplinaria, caracterizar lo que concebimos por aestesis decolonial, con las siguientes premisas. La estesis decolonial la entendemos como formas de sensibilidad a partir de las cuales conocemos y construimos el mundo, como una ampliación de las concepciones en donde la experiencia sensible no se reduce a la belleza o al goce, como una ruptura con la colonialidad estética, diseñada para producirse, circularse y consumirse en torno a públicos amplios, como una práctica histórica de resistencia frente a la colonialidad estética, una forma de sanación frente a la herida colonial también, una manifestación del pluralismo epistémico, subversión de las jerarquías estéticas, desobediencia epistémica, emergencia de otras memorias u otras semióticas de la cultura también, que recuperan la memoria de la cultura digamos, de la periferia de la semiosfera global, un elemento fundante del sur global y por lo tanto un ejercicio de liberación. Para el caso específico de cómo lo anterior se ha materializado en el arte,
Al ser una práctica de ruptura, según Bolívar Echeverría, en todos los casos este se encuentra en relación con la política, ya que como toda práctica tiene implícito el ejercicio de poder, por lo tanto se generan tensiones en búsqueda de la legitimidad de los discursos, ¿no? Como sociedad del discurso. En ese sentido, el arte puede funcionar como ejercicio de dominación o como ejercicio de liberación, dependiendo del lugar de enunciación y la intencionalidad de quien lo produce. Cuando de manera explícita se produce arte con un fuerte contenido político, este puede denunciar algunas de las estructuras del poder hegemónico dentro de la sociedad, como el Estado, el capitalismo o algunas desigualdades. Sin embargo, cuando no se hace una crítica profunda también a la clasificación social que dio forma a la modernidad colonial, esta crítica está poco orientada a cuestionar el sistema imperante dentro del arte, que también es un eslabón de estas asimetrías. Desde las lógicas dicotómicas cartesianas como formas de pensamiento constitutivas de Occidente, se crearon jerarquías civilizatorias a través de la raza, el sexo, la división internacional del trabajo y otros sistemas clasificatorios que posteriormente se tradujeron en esto, ¿no? En la pirámide de las jerarquías estéticas, que hicieron más profundas esas asimetrías, donde el ideal de belleza que se busca reafirmar es al mismo tiempo el que legitima el discurso de los colonizadores y sus prácticas. No olvidemos que lo semiótico también opera dentro de lo concreto, de tal manera que con base en el imaginario construido por los colonizadores, se crearon falsas oposiciones y con ello argumentan la pertenencia y el control de lo político, de lo económico, de la subjetividad, del conocimiento, de la autoridad, la naturaleza, el género, la sexualidad y por supuesto del arte. Y las formas de representarse con base en estas jerarquías estéticas. Al ser procesos, entonces, la estética occidental eurocentrada y la estésis decolonial podrían existir incluso posicionamientos y gradajes en un ir y venir. No se puede liberarse de los patrones de las jerarquías estéticas ni de la estética occidental eurocentrada de la noche a la mañana. Esto se da a partir de la toma de conciencia desde el pensamiento crítico y por lo tanto es un posicionamiento frente al mundo que se va construyendo con el tiempo. Es así que existe una continuidad entre estética occidental eurocentrada, el arte, y la estésis decolonial, donde el segundo, es decir, el arte, queda en medio. Por eso hay préstamos de sentido o intersemiosis entre las distintas posiciones. Sin embargo, las prácticas desde el posicionamiento de resistencia se van afinando para cada vez alejarse más de la primera, es decir, alejarse más de la estética occidental eurocentrada, sobre todo cuando estas prácticas se conectan con la toma de conciencia de los sujetos dentro de la clasificación social. Entonces, ahora vamos a pasar como un poco a ejemplificar esto en el caso del zapatismo en México. Dicho lo cual, consideramos que algunos movimientos sociales expresan en su arte una profunda crítica a la colonia y a sus procesos, no únicamente por la semiosis que buscan dignificar el pasado de sus poblaciones y reescribir esas aparentes dicotomías entre los vencedores y los vencidos, sino además porque ello se pronuncia desde lo que podríamos ubicar como la liminalidad o el exterior de lo considerado valioso por la modernidad colonial. Para el caso de la codificación histórica, en donde fueron producidas las obras que nos interesan, por ejemplo, las del zapatismo de Chiapas, México, ellas forman parte de la producción creativa de un movimiento social de corte indígena y son expuestas en su mayoría en territorios autónomos. Eso las presenta como opciones para construir circuitos de arte y emociones periféricas al orden hegemónico, acciones que posibilitan la creación de puntos de encuentro desde el arte para muchos otros movimientos sociales que se hallan luchando contra las condiciones de despojo neoliberal y capitalismo en su fase de acumulación por desposesión militarizada a nivel mundial. A diferencia de las dinámicas de las que se vale la estética occidental eurocentrada, donde se exalta la figura del genio creativo y solo el conocimiento especializado es el que sobresale en el mundo del arte, como los curadores, los críticos y los galeristas, en las aestesis, en este caso zapatistas, la figura del autor o el artista, entre comillas, cobra poca relevancia, ya que se da paso a actos creativos de orden colectivo donde toda la comunidad participa. De las reivindicaciones de carácter étnico que en el principio tenía el zapatismo, se dio paso entonces en un intento por articular las resistencias a nivel mundial de muchos más sectores oprimidos que hoy en día han cambiado como su sujeto discursivo por una lucha por la humanidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunas obras de arte de las Panteras Negras y también de las revolucionarias del Kurdistán hechas junto con los y las zapatistas hechos en territorio autónomo.
El 2 de mayo del 2021 inició lo que es la Travesía por la Vida, que es una nueva etapa en el zapatismo, donde se dará la vuelta al mundo a partir de un barco que le llamaron La Montaña y donde cruzaron el Atlántico. Una primera delegación llamada el Escuadrón 421, compuesta por 4 mujeres, 2 hombres y una compañera Otroa, que representa las diversidades sexuales. En ese sentido, antes de este viaje hicieron 4 cayucos o barcos que cuentan con símbolos retrospectivos, perspectivos y prospectivos. Y en palabras de los y las zapatistas, estos cayucos representan el primero y el más grande, la cultura como pueblo originario de raíz maya, dentro del cual se pueden guardar los 3 restantes. El segundo es la etapa de la clandestinidad y el alzamiento. El tercero es el de la autonomía, que es un homenaje a nuestros pueblos y nuestras regiones y zonas en rebeldía y resistencia que se han levantado y levantan la autonomía zapatista. Y la etapa de la infancia es el más pequeño que cabe en los otros más grandes. Lo fundamental en este caso es que además de las ideas del movimiento indígena, han logrado permear o conformar comunidades de práctica que se traducen en otra serie de iniciativas que involucran muchas más actividades y sujetos, las cuales van desde cooperativas económicas, nuevas formas de producción, circulación y consumo, medios de comunicación alternativos, formas plurales de hacer arte, y se conectan con otras luchas como las del movimiento migrante, los desaparecidos, las demandas sindicales, y hasta los movimientos internacionalistas. Entonces, después de la delegación que salió en barco, salió una delegación aérea compuesta por 177 hombres y mujeres zapatistas hacia Europa, en lo que se denominó la delegación aérea zapatista o la extemporánea, como bien les llamó racistamente el Estado mexicano, y aquí son algunas imágenes de hace unos días del aeropuerto donde salieron. Y esta es la Travesía por la Vida, capítulo Europa. Iniciaron por Europa, pero darán toda la vuelta al mundo y renombraron a Europa como Slumil Kashenkop, o que quiere decir tierra insumisa, tierra que no se vende, tierra que no se desmaya. Y aquí podemos ver algunos eventos, no en todos estos se representa el arte, pero algunos de los encuentros que ya han podido tener en esas geografías, como la denuncia de la brutalidad policíaca y crímenes de Estado en Francia, o la marcha No nos conquistaron del 13 de agosto, 500 años después, en Madrid, también un campamento por la vida en Basilea, en Suiza, un encuentro también en Viena con el YPG, que son Unidades de Protección Popular del Kurdistán, o una marcha en contra de los feminicidios en Austria junto con mujeres somalíes, y también reuniones con el pueblo sami en contra del tren transártico en Finlandia, que también está amenazando sus territorios. Entonces, ya para terminar, estos solo son algunos de los encuentros que están teniendo, porque la gira va a durar 3 meses, después regresan otra vez a reflexionar esos encuentros transculturales y transemióticos en sus territorios, y después irán a los demás continentes. Entonces, ya cierro con esto. Dice el subcomandante urgente Moisés: frente a los poderosos trenes, nuestras canoas; frente a las termoeléctricas, las lucecitas que las zapatistas dimos en custodia a las mujeres que luchan en todo el mundo; frente a los muros y fronteras, nuestro navegar colectivo; frente al gran capital, una milpa común; frente a la destrucción del planeta, una montaña navegando de madrugada. Somos zapatistas, portadores y portadoras del virus de la resistencia y la rebeldía, y como tales, iremos a los 5 continentes. Y bueno, nada más, ya para cerrar, cabe señalar que todos estos procesos que narré han sido acompañados de arte, y arte que hace reexistir a las aestesis de infinidad de pueblos invisibilizados por la cromática del poder y las jerarquías estéticas. En ese sentido, no se pueden comparar los procesos del arte con la ontogenética o la filogénesis, como si este tuviera estadios superiores o inferiores desde la óptica de un desarrollo lineal, donde necesariamente lo último es sinónimo de lo mejor, ya que esta visión infantiliza las producciones de las poblaciones periféricas e inferioriza la otredad. Los discursos y las prácticas aleccionadoras sobre el arte como ejercicio de poder, en el fondo, esconden un ejercicio de dominación sobre el plano experiencial, sensible y representacional de lo humano. El control de lo simbólico y lo semiótico tiene relación directa con el control de lo ontológico. En ese sentido, si se cancelan las posibilidades de representarse, también se cancelan las posibilidades de existir y por ende de trascender. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco.
Bien, pues me parece que algo que atraviesa la mesa es esta idea de el arte para revelar lo concreto, lo material. Y me refiero con esto a cómo a través del arte podemos usarlo como, en mi caso, ¿no? Retomar estas prácticas artísticas tenía una intención de mostrar cómo lo simbólico tiene alcances materiales, ¿no? Y que estos alcances materiales están relacionados con la criminalización, con las inscripciones en el cuerpo racializado, ¿no? Y por otro lado, algo que me parece también que tiene que ver con las dos ponencias es las implicaciones que tiene hablar de la definición del arte y de la estética, ¿no? Y cómo separarnos un poco de toda la carga colonial que estos dos conceptos tienen, pero al mismo tiempo, cómo no subestimar estas otras prácticas, ¿no? Entonces, cómo lograr entender un ejercicio casi como de homologación, no necesariamente de esa forma, pero que sí tiene que ver con no verlos de manera jerárquica, ¿no? Entonces, me gustaría que tú me comentaras un poco qué es lo que consideras que podemos hacer para seguir teniendo alcance en esta parte de lo que es definición, ¿no? Para mí, eh, yo lo que tenía como muy presente es que no quería homologarlo tal como tal, ¿no? Quería hablar sobre narrativas desobedientes, ¿no? Pero al final, a lo largo de mi investigación y a lo largo de las exposiciones que he podido dar en diferentes congresos, pues he tenido que hablar del concepto arte y del concepto estética, ¿no? Para crear pues este mismo nivel de alcance, ¿no? Pero ¿cómo podemos superar, ¿no? Superar esta definición. ¿Has pensado un poco en eso? ¿Te gustaría comentar? Sí, claro que sí, Isabel. Muchas gracias. Me gustó mucho tu intervención y también encuentro que hay muchos puntos de conexión, principalmente en el posicionamiento desde narrativas o desde semiósferas y producciones semióticas de lo que la modernidad, colonialidad podría considerar la externalidad o lo que se ha invisibilizado, ¿no? Entonces es muy importante acompañar estos procesos y bueno, ahora tenemos nuevas herramientas desde la perspectiva de colonial que debaten estas cosas, como bien tú presentaste desde las jerarquías estéticas hasta la cromática del poder, ¿no? Que de barriendos que son hechos materiales, por eso yo también mencionaba que lo semiótico y lo simbólico es concreto, en el sentido en el que podemos ver esas jerarquías estéticas representadas, por ejemplo, en los cuadros de castas, ¿no? Que pasaste, y cómo eso opera socialmente y se interconecta de manera transdisciplinaria también con otros niveles de la sociedad, con lo político, con lo económico, con el género, con la sexualidad, con la raza, como jerarquías que ordenan el mundo y que operan en lo fáctico, ¿no? Entonces, respecto a tu ponencia, me llamó mucho la atención esta categoría del código metafórico de la violencia, y creo yo que habría que decir que ese código metafórico de la violencia también tiene su parte física y que es una continuidad con la contrainsurgencia actual que se vive en diferentes procesos de Latinoamérica también, o de Abya Yala, mejor dicho, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, apenas la semana pasada, mientras las bases de apoyo zapatistas están tratando de hacer una gira por el mundo, acá en México, desde grupos paramilitares, secuestraron a dos de sus bases de apoyo, por ejemplo, ¿no? De las juntas de buen gobierno, que son gente tomadora de decisiones comunitarias, ¿no? También están surgiendo nuevos grupos de guerrillas legítimas del pueblo, por ejemplo, en Panteló o en la zona de Aldama y Chalchihuitán. Hay constantemente enfrentamientos de grupos paramilitares que se sabe que tienen vinculación por lo menos con el gobierno local, en este caso con el Partido Verde, y cobijados por el gobernador que es Rutilio Escandón. Y todas estas estrategias de contrainsurgencia en diferentes niveles van desde lo artístico, lo narrativo, lo simbólico y también lo concreto, ¿no? Entonces, es bueno también tratar de involucrarse con lo que tú esto le llamas como narrativas desobedientes. Y en torno a la no existencia de la palabra de arte en maya, me llama también mucho la atención porque se relaciona con justo romper con estas jerarquías de la clasificación social moderno coloniales
en el sentido en el que no existe arte porque justo las esferas de la vida no tienen un proceso de especialización como lo tienen en la modernidad capitalista, donde la que es científica, la que es artista, ¿no? El que es campesino, ¿no? Sino que existe una continuidad de las esferas de la vida en donde el arte es una más de las esferas del trabajo y del trabajo también comunitario, ¿no? Entonces me llama la atención, por ejemplo, el testimonio que presenta Francisco Huichaqueo o también en el rastreo que tú hiciste en tus investigaciones, porque yo también encontré que no existe esa palabra arte, sin embargo tenemos que hacer esa traducción, ¿no? En términos de análisis del discurso, de lingüística y de semiótica, para poder traducir esa creatividad. Y lo que me llamó la atención un poco, como pregunta concreta en tu caso, es que tú te posicionas un poco desde las estéticas relacionales que entiendo son de Nicolás Bourriaud. Y te preguntaría por qué no has recuperado, o si sí lo has hecho, pero en esta ponencia no se reflejó, específicamente la estesis de colonial, que creo que no es llamarle arte, pero son procesos creativos más amplios como procesos. Gracias, Francisco. Sí, justamente creo que esa parte es muy problemática porque incluso después de un largo seguimiento o de haber realizado la investigación desde esta perspectiva de la decolonialidad, yo encontraba como que justo porque estoy trabajando prácticas artísticas o prácticas creativas, era muy importante tomar en cuenta que parte de lo teórico que tiene que ver con decolonialidad no necesariamente se puede traducir a la práctica artística, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo observé o lo que me entusiasmaba más era trabajar con narrativas que más que decoloniales son anticoloniales, ¿no? Entonces, yo planteaba en este ejercicio de investigación doctoral, justamente que por un lado está este ejercicio teórico de la decolonialidad, pero quienes hacen estas prácticas no necesariamente están pensando desde esa clave, ¿no? Sino que más bien la colonización nos ha atravesado a todos y en estas prácticas artísticas ellos más bien nosotros podríamos ver más bien que haya ahí un ejercicio de anticolonialidad, ¿no? Entonces, ya lo comentaba un poco también Joaquín Barrientos, que justo no se puede hablar de un arte decolonial o que incluso él veía problemas en hablar de mirada decolonial, ¿no? Que podríamos un poco estar banalizando un poco lo que significa la decolonialidad, ¿no? Entonces, yo tenía como muy preciso que incluso los autores que podría considerarse decoloniales con los que yo trabajé en el texto tenían que ver con que habían sido también atravesados por la colonialidad, ¿no? Que pertenecían a pueblos denominados originarios o indígenas, como querramos denominar, o afrodescendientes, ¿no? Entonces, que justo porque la colonialidad los atravesó en el cuerpo, porque han sido racializados, ese ejercicio de reflexión teórica tenía algo muy potente, ¿no? Que es algo encarnado. Entonces, justo por eso no trabajé alrededor de la idea de la aestesis decolonial, a pesar de que me parece que es un aporte muy significativo y muy importante, pero yo sentía como más ese empuje o esa fuerza desde justo las premisas que trabaja Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Entonces, que ella se posiciona desde la sociología de la imagen y a mí me parecía muy poderoso, ¿no? Que parte esencial de ese ejercicio de sociología de la imagen del que ella hace talleres tiene que ver con que hagamos ajeno lo que ya es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, yo como perteneciente a un pueblo originario, primera generación nacida en la Ciudad de México, pues me cruza eso, ¿no? Entonces hay una encarnación de la racialización, pero al mismo tiempo también hay una idea desde la periferia, ¿no? Por haber crecido en la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esa mirada en disputa de la que habla Silvia se me hacía como más próxima, ¿no? Que pensar desde una clave de aestesis de colonial, sino más bien en esta idea de la anticolonialidad, ¿no? Entonces, me parece un tema súper extenso en el que podríamos profundizar un montón, ¿no? Pero para finalizar, a mí me gustaría que tú nos contaras un poco acerca de
y cómo justo esto de lo que hablamos, de esta parte teórica de que habernos involucrado un poco en clave de colonial o haber visto un poco todo desde esta mirada, cómo después lo has tú llevado hacia tu práctica misma como fotógrafo, ¿no? Entonces, cómo tú has documentado todo este proceso y cómo parte esencial de tu trabajo ha tenido que ver con tu propio trabajo fotográfico, ¿no? Que nos presentabas en la ponencia. Entonces, si nos quieres contar un poco sobre esta relación que es, pues, poner también el cuerpo, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Sí, estoy totalmente de acuerdo y espero no equivocarme, pero creo que precisamente de Silvia Rivera Cusicanqui es una frase que justo da cuenta de lo que tú estás diciendo, que dice lo poscolonial puede ser un proceso, lo decolonial es una moda y lo anticolonial es un posicionamiento político, ¿no? Que son como justo lugares de enunciación todos muy distintos. Entonces, se me hace justo muy interesante cómo lo relacionaste tú. Respecto a mi propia práctica fotográfica, es algo que ha sido un proceso de redefinición también constante, porque tú que trabajas con documentalistas lo sabes, quizá no desde los documentalistas que tú trabajas porque justo rompen con estas relaciones jerárquicas de la mirada del poder, pero el hecho de registrar imágenes, sea en fotografía o sea en video, es un proceso que fácilmente se puede convertir en antropofagia, ¿no? O en una exotización de tratar de consumir la imagen de la otredad. Entonces, algo que en lo personal me ha ayudado es sobre todo desde la transdisciplinariedad también el establecimiento de un buen rapport, ¿no? Una cierta ética en el hecho de saber qué registrar, no registrar también, tomando en cuenta que se trabaja con movimientos sociales donde puede estar en juego su seguridad, ¿no? Incluso su vida misma. Y otro de los procesos que ha ayudado a que se rompa justo con esa antropofagia o con querer consumir la imagen de los y las otras a través de la cámara es la socialización de las imágenes, ¿no? La socialización de las imágenes al servicio de los mismos movimientos que en algún momento se han apropiado de ellas y que terminan ayudándoles en su propio fin político, que al mismo tiempo es un posicionamiento que yo asumo porque creo en ese proyecto, ¿no? Entonces, el tratar de no solo hacer quizá hasta un fotoperiodismo extractivista u otro tipo de relaciones de consumo de la imagen, sino tratar de poner estos medios al servicio de las propias comunidades, es un poco lo que me ha ayudado a tratar de que mi quehacer contribuya, aunque sea de la externalidad, pero para también impulsar estos procesos y potenciarlos. Perfecto, pues muchas gracias, Francisco. Estamos cerrando la mesa y pues agradecemos a quienes estuvieron siguiéndonos, en especial a Oscar Treviño, quien nos envió felicitaciones y un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y estén pendientes de la siguiente mesa. Muchas gracias.